Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. En la clase de hoy seguiremos viendo el capítulo 15 de, del libro de Romanos. La semana pasada llegamos hasta el versículo 13 del capítulo 15 y hoy terminaremos este capítulo. Bueno, tras completar el tratado doctrinal o de enseñanza, cierto, fundamental de esta carta, a partir del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 15, versículo 13, que terminamos de ver la semana pasada, Pablo, ahora en la sección que sigue, empieza ahora un epílogo, cierto, extenso, que abarca comentarios acerca de su ministerio, sus planes para el servicio futuro, los saludos personales de su parte y de otros hermanos en la fe también, y una bendición también final. En el texto que veremos ahora un poco del 14 al 21, en ese texto Pablo hace una defensa de su ministerio también, en especial del atrevimiento, dice ahí en ese texto que leeremos, con que escribió esta carta a una iglesia que él no había fundado, ¿cierto? Y que ni siquiera había visitado, la iglesia de Roma, a excepción de unos cuantos individuos a quien había conocido en otros lugares. Él no conocía a los cristianos que estaban en Roma. Sin embargo, se dirige a ellos con afecto, ¿cierto? Franqueza al mismo tiempo, como si fuesen unos amigos o hermanos muy cercanos. Les confronta con denuedo, ¿cierto? En muchas cuestiones cruciales, como la relación entre los creyentes fuertes y los creyentes débiles, que también hemos estado viendo estas últimas clases. Que vimos, ¿cierto?, en una sección extensa desde el capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 13. Y tras exponer, ¿cierto?, con claridad su doctrina o su enseñanza, la cual recibió por revelación divina, el apóstol procede una vez más a descubrir su propio corazón y alma. Puesto que Pablo ha hablado hasta aquí con mucho ímpetu, amado hermano, él no quiere poner en peligro su relación personal con la iglesia de Roma, cuando la impresión de ser con una impresión, ¿cierto?, de ser insensible o tal vez presumido o falto de amor. El apóstol había esperado por mucho tiempo visitarles en persona con el fin de ministrarles y recibir ánimo mutuo. Esto es, para ser mutuamente, dijo él, confortados por la fe que nos une en común a vosotros, a ustedes, ¿cierto? Y a mí, él dice en el capítulo 1. Ahora parecía que este deseo al fin se cumpliría durante su anticipada permanencia en Roma, en su camino hacia España, que también lo habla ahí en el versículo 24 de este capítulo 15. Y los versículos 14 y 15 del capítulo 15 dicen: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Pablo escribió esta carta con plena autoridad apostólica, amado hermano, como empieza hablando, ¿cierto?, en el capítulo 1, versículo 1. Pero, como se acaba de mencionar con referencia, ¿cierto?, él también sabía que en sí mismo tenía las mismas necesidades y limitaciones personales que son comunes a todos los cristianos. Y en este contexto, Pablo se dirige a sus lectores como hermanos míos, dice él. Esta alusión no solo indica su reconocimiento de que ellos son salvos, sino que también son maduros. Al principio de la carta él agradeció a Dios por su fidelidad, ¿cierto? De la cual dijo, se divulga por todo el mundo, dice el versículo 8 del capítulo 1. ¿Ah? El apóstol
pasa ahora a recordar de nuevo que es un hecho por completo aparte de su influencia, que los creyentes romanos estaban llenos, dice, de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, dice el versículo que leímos recién. Les está diciendo, en efecto, a pesar de todo lo que yo les he escrito en esta carta, ¿cierto?, en la que les he recordado con firmeza que ustedes fueron salvados única y exclusivamente por gracia de Dios, la cual se hizo efectiva por la fe de ustedes en su Hijo, y en la que también les he amonestado a ser obedientes al Señor, a hacer morir la carne, a vivir en santidad, a ejercer sus dones espirituales, a servirse unos a otros en amor y humildad, y todas las demás enseñanzas. Yo soy del todo consciente, dice Pablo, de su madurez espiritual y su virtud moral. Y yo les elogio por ello, está diciendo Pablo. Y solo hubo otra iglesia que recibió elogios tan elevados del apóstol, y fue la iglesia de Tesalónica. Y el primer elogio que vemos aquí consistió en reconocer que ellos estaban llenos de bondad, que tenían una vida y un carácter moral muy elevados. Como Pablo aclara también ahí en Gálatas capítulo 5, toda virtud es el fruto del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solo puede llevar fruto en la vida de creyentes que, así como los de Roma, se someten a su voluntad y poder divinos. Ellos no eran perfectos, pero tampoco eran deficientes en su vida espiritual. En esta carta Pablo no hace referencia a problemas específicos de la iglesia, de tipo individual o corporativo o de grupo, ¿cierto? Aquellos creyentes en realidad aborrecían el mal y amaban la justicia. Pero no solo eso, sino que también vivían conforme a esa actitud piadosa. Eran obedientes los hermanos en Roma al Señor, y eran amables, generosos y humildes. Por medio de su bondad moral, estaban dando evidencia abundante de su transformación espiritual y de las buenas obras en las cuales Dios ordena andar a todos y cada uno de los creyentes. En segundo lugar, Pablo elogió a la iglesia de Roma porque allí los hermanos, dice el versículo, estaban llenos de todo conocimiento. Por supuesto, no está hablando de amplitud de conocimiento humano, sino del conocimiento profundo de la verdad de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes en esta iglesia tenían doctrina sana y estaban en el camino correcto para llegar a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice también Colosenses capítulo 2. Todos los creyentes están en capacidad de adquirir y vivir conforme a tal bondad y conocimiento. El Espíritu Santo, hermano, quien mora en cada creyente, también obra para enseñar y purificar a todo creyente. La tercera virtud por la que Pablo elogia a los creyentes en Roma es un producto de las primeras dos. Los cristianos están llenos, ¿cierto?, de bondad y llenos de todo conocimiento. Estos cristianos que tienen eso también pueden amonestarse los unos a los otros. Amonestar alude a las ideas de animar, advertir y recomendar, ¿cierto? Es un término que abarca todo lo relacionado con la consejería. En este contexto se refiere a ponerse al lado de otros cristianos para hacer un apoyo espiritual y moral. Pablo no se refiere aquí al don especial de aconsejar, sino al deber y responsabilidad que todo creyente tiene de animar y fortalecer a otros creyentes. Es obvio que algunos cristianos tienen dones únicos para animar y aconsejar a otros, así como algunos tienen dones y habilidades especiales en otras áreas del ministerio. Pablo aclaró que
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿cierto? Deben usarse conforme a la medida de la fe, dijo también en el capítulo 12, versículo 6. Lo que amplía ahora aquí en este versículo 14 del capítulo 15 es que a través de su palabra y su Espíritu Santo, Dios había provisto a la iglesia en Roma y siempre está dispuesto a proveer a toda congregación piadosa de creyentes todo lo necesario para vivir con fidelidad, eficacia y regocijo para Él. En lo que insiste que, aparte de los dones particulares del Espíritu, todos los cristianos fieles, amado hermano, han sido equipados por Dios para amonestarse los unos a los otros a medida que surgen entre ellos las oportunidades de hacerlo. Los romanos habían dado en esta área un ejemplo digno de seguir para los demás creyentes. Pablo advirtió a todos y a cada uno de los creyentes en la iglesia que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, también dijo en el capítulo 12. A que toda persona se sometiera también, ¿cierto?, a las autoridades superiores, todas las cuales por Dios han sido establecidas, a pagar impuestos y gravámenes fijados por las autoridades y a tener un respeto correspondiente a quienes sea debido. El apóstol dio muchos otros mandatos y admoniciones a la iglesia demasiado numerosos como para repetirlos, ¿cierto?, uno por uno. Pero todos ellos fueron dados en un mismo espíritu de amor y de nuevo, así como en parte con atrevimiento, dice Pablo aquí en estos dos versículos, con el propósito expreso de haceros recordar. Él no les estaba enseñando cosas que nunca hubiesen escuchado, sino recordándoles verdades que ya conocían. No les habló de una manera energética, porque estos creyentes fuesen indoctos o inmaduros, sino por el contrario, debido a que eran fuertes y estaban bien equipados en su vida espiritual. Versículo 16. Para ser ministro, sigue diciendo, de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vemos en este versículo 16 a Pablo, ¿cierto?, como sacerdote o el sacerdote. Pablo no heredó un oficio sacerdotal por nacimiento, sino que fue un sacerdote en el mismo sentido en que todos los cristianos son sacerdotes, solo que en una dimensión mayor. Durante sus viajes misioneros, Pablo acostumbraba empezar su ministerio en una ciudad o poblado, predicando y enseñando primero en una sinagoga o entre un grupo informal de judíos, como fue en el caso de las mujeres que se encontraban orando al lado de un río, que lo vemos ahí en Hechos capítulo 16, en Filipos. Pablo fue usado por Dios para traer a Cristo a algunas de estas personas, pero su llamado especial fue ser ministro de Jesucristo a los gentiles, a los no judíos, en el sentido de un ministerio sacerdotal. Cuando Pablo se mantuvo ministrando el evangelio de Dios como un sacerdote a los gentiles en sentido figurado, lo hizo con el fin de que su ofrenda de los gentiles creyentes presentados por él a Dios, le fuesen ofrenda agradable y aceptable, ¿cierto?, santificada por el Espíritu Santo, dice el versículo, en cumplimiento fiel de su llamado apostólico especial y único. La ofrenda suprema de Pablo a Dios era una gran multitud de gentiles, ¿cierto?, convertidos, quienes por virtud del poder del Espíritu Santo habían sido santificados y aceptos para tener comunión con el Padre. Al igual que Pablo, todo creyente que sea usado por Dios como un instrumento clave para ganar un alma para Jesucristo, se encarga de presentar a esa persona convertida, sea judío, sea gentil, como una ofrenda sacerdotal delante de Dios. Los versículos 17 al 19 dicen:
Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vemos aquí a Pablo, ¿cierto? El predicador, un predicador. Aunque Pablo fue un sacerdote, nada más que en sentido figurado, fue también un predicador en el sentido más literal. Estaba constreñido por el amor de Dios a ministrar la palabra de Dios. ¿Ah? Me es impuesta necesidad, decía él, declaró el apóstol en su primera carta a los Corintios. Y ay, dice, de mí si no anunciar el evangelio. Era una prioridad para él, una gran necesidad para su vida. Fue con relación a su predicación que él podía declarar con denuedo y humildad al mismo tiempo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Él tenía de qué gloriarse en Cristo. En los 2 versículos Pablo explica la manera de ese gloriarme. Y al hacerlo revela 5 características de un predicador fiel. En primer lugar, Pablo no reclama crédito alguno a su favor para evitar que fuese malinterpretado. El apóstol explicó enseguida: porque no osaría, dice él, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. En otras palabras, no se estaba jactando de las cosas que había logrado como apóstol, sino solo de lo que Cristo había logrado por medio de él. Y en sus 2 cartas a la iglesia de Corinto, Pablo también amonestó a los creyentes inmaduros y orgullosos que estaban allí, que el que se gloríese en el Señor. No tenemos derecho, amado hermano, derecho alguno nosotros de tomar crédito por cualquier efecto espiritual que hayamos tenido o por el ministerio que a lo mejor usted pueda estar llevando. Usted no debe llevarse el crédito si su ministerio está yendo bien o está avanzando, pero sí todo derecho para gloriarnos en lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, a pesar de que somos vasijas débiles, amado hermano, y pecadores. Amén. La segunda característica de un predicador fiel es hacer énfasis en la obediencia al Señor. La predicación de Pablo trajo como resultado la obediencia de los gentiles, dice el texto. El evangelio no solo llama a los hombres a tener fe en Cristo como Salvador, sino a obedecerle como Señor. Al comienzo de esta epístola, Pablo declara con firmeza, y en Romanos capítulo 1, versículo 5, recibimos la gracia y el apostolado, dice él, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nunca predicó un evangelio que no incluyera un llamado a la obediencia, porque ese llamado era parte integral de la autoridad apostólica que recibió de Dios. Más adelante en la carta él recuerda a los creyentes en Roma que aunque erais esclavos del pecado, dice él, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En ese contexto, la obediencia de corazón, amado hermano, es sinónimo de fe para salvación. La tercera característica de un predicador fiel es integridad personal. Pablo predicaba a los gentiles con la palabra y con las obras también, con su testimonio. Su vida fue del todo consecuente con su mensaje, sin hipocresía ni justificación propia. No existe obstáculo, amado hermano, más grande a la obra de Dios que una diferencia que exista en la vida de un predicador entre el mensaje que proclama y la vida que lleva. La cuarta marca distintiva también de un predicador fiel es afirmación divina de su ministerio.
En el caso de Pablo, esa afirmación con frecuencia se hizo evidente con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. La afirmación divina no requiere de milagros. Y es muy probable que la mayor parte de su propio ministerio de Pablo no haya sido afirmado en esas formas tan dramáticas. No obstante, el poder del Espíritu de Dios siempre se evidencia de alguna manera cuando el Evangelio es proclamado con rectitud, aún por el predicador más sencillo y poco preparado que proclama y glorifica a Cristo. La quinta característica del predicador fiel es que su obra es cabal y se completa todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Pablo podía afirmar que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice Pablo. La frase todo lo he llenado del Evangelio de Cristo puede tener dos significados. Por un lado, puede hacer referencia a la predicación del mensaje completo del Evangelio y por otro lado, a predicar a lo largo y ancho de toda el área geográfica en la cual fue llamado a ministrar. Es obvio que Pablo tenía en mente el primer significado, cuando dijo a los creyentes, ¿cierto? Ahí en Colosas, de la cual, ¿cierto? La iglesia fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses 1:25. Ambos significados describen de manera apropiada el ministerio de Pablo. Pero el contexto parece indicar que el apóstol tenía en mente el segundo significado en el texto presente. Estaba afirmando que de una manera fiel y completa él ministraba a todos los lugares donde el Señor le enviara. No permitía que alguna cosa estorbara su ministerio abnegado, denodado y ferviente. Versículos 20 y 21 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Vemos aquí a Pablo como un pionero. Hasta una lectura superficial del libro de los Hechos revela que Pablo fue un pionero como misionero, evangelista y plantador de iglesias. Predicó el evangelio en lugares donde nadie más hubiese ministrado, donde Cristo aún no hubiese sido nombrado. Juzgando a partir del registro del Nuevo Testamento, Pablo ministró en más áreas que no habían sido evangelizadas que cualquier otro apóstol o predicador. Más que cualquier otro, él alcanzó a los no alcanzados, porque su llamado y su deseo fue no edificar sobre fundamento ajeno. Esa seguramente era la función primordial de un evangelista en el Nuevo Testamento. No es que estuviera mal edificar sobre el fundamento de otro ministro, porque ese proceso es parte del plan de Dios para establecer y mantener también su iglesia. Pablo explicó a la iglesia facciosa de Corinto: yo planté, decía él, ¿cierto? Y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En ese caso, Apolos había edificado sobre el fundamento de Pablo, lo cual estaba de acuerdo con el llamado específico de ambos hombres. Sigue siendo el plan de Dios que algunos creyentes coloquen el fundamento de la obra, trayendo a los incrédulos a la fe salvadora en Cristo, ¿cierto? Que son los evangelistas, y otros edifiquen en esos conversos, ministrándoles la palabra de Dios, que vendrían siendo los pastores. Ahora, la última sección, desde el versículo 22 al 33 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más
campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo escribió la parte principal de su carta a la iglesia de los romanos para quedar bien establecido con ellos en cuanto a la doctrina. En este epílogo procede a establecerse con ellos en un sentido personal, indicando su deseo de corazón para ministrarles y tener comunión con ellos. Aquí Pablo hace comentarios adicionales acerca de su ministerio, en especial sus planes y esperanzas del trabajo futuro en el servicio del Señor. Estas expresiones personales, de hecho, revelan algunas verdades que son más implícitas que explícitas y generales antes que específicas. A medida que Pablo descubre su corazón a un grupo de creyentes, la mayoría de los cuales no había conocido personalmente y que vivían en un lugar que él nunca había visto, el apóstol suministra algunos principios valiosos para todo el que lee la epístola. Algo que está bajo la superficie de este pasaje tan personal es el principio básico que se constituyó en el fundamento de la vida de Pablo. El principio que dirigía todas las cosas que pensaba, que decía, que escribía y que hacía. El apóstol articula esa verdad en el versículo 32. Dice, por la voluntad de Dios. El resto del pasaje conduce a una declaración y revela de una manera íntima y única las actitudes, percepciones y propósitos de un creyente que vive por entero en el conocimiento de la voluntad de Dios. La vida de Pablo giraba alrededor de su obediencia al llamado divino que había recibido para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Como se vio en el capítulo anterior, lo que se comentó, ¿cierto? Él ministró, ¿cierto? Como un sacerdote, un predicador y un pionero, aunque tenía por costumbre empezar su ministerio en un área nueva, predicando a los judíos. Su propósito último era utilizar esa base judía para alcanzar a incrédulos en tierras gentiles. Para que los gentiles, decía él en el versículo 16 de este capítulo, le sean a Dios ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El servicio de Pablo se enfocaba con minuciosidad en el cumplimiento preciso de la voluntad de Dios. El apóstol procuró seguir el ejemplo de su Señor, quien dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo en Juan 5:30. Así como era cuidadoso en cuanto a las personas a quienes predicaba, también era metódico sobre la manera de enfocarse en los lugares donde ministraba. Sus 3 viajes misioneros cubrieron gran parte de los mismos territorios, aunque el segundo y tercero se expandieron sobre el primero en su trayecto por Macedonia y Acaya, el área general de la moderna Grecia, de la actual Grecia.
Durante su segundo viaje, después de ministrar otra vez en Galacia, él y Silas habían planeado viajar en dirección norte hacia Bitinia. Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, dice, descendieron a Troas, donde Pablo tuvo una visión de un hombre que los llamaba desde Macedonia. Después de lo cual procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Los planes personales de Pablo, amado hermano, siempre estuvieron sujetos a la dirección y revisión de Dios. Pablo supo desde el principio de su nueva vida en Cristo que seguir el llamado divino le llevaría a padecer sufrimiento por su Señor. El apóstol dijo a los ancianos en Éfeso que estaba compelido a ir a Jerusalén sin saber con exactitud qué le sucedería allí. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, decía él en Hechos capítulo 20. Pero de ninguna cosa hago caso, decía él, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Continúo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sin embargo, el costo personal de su ministerio no era inconsecuente. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, escribió a los creyentes de Colosas, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dijo en Colosenses capítulo 1. Hermanos, el siervo fiel de Dios sabe que el éxito verdadero en la obra del Señor solo puede ser alcanzado cuando acepta por completo su llamado divino y consagra sin restricción su corazón, su mente, su tiempo, sus habilidades y su don espiritual para el cumplimiento de ese llamado. El éxito auténtico puede fallar a veces, tanto si tratamos de hacer más de lo que estamos llamados a hacer, como si hacemos menos. Pablo nunca trató de hacer la obra de varios apóstoles, sino solo la obra a que el Señor le había llamado de manera específica. Demostró la misma clase de economía de esfuerzo que tuvo Jesús, cuyo ministerio se enfocó de manera estricta en el llamamiento y la voluntad de su Padre. Él no curó a todos los enfermos en Palestina, nuestro Señor Jesucristo, ni trató de predicar a todos los judíos, mucho menos a todos los gentiles. No obstante, después de apenas 3 años de ministerio, él pudo decir a su Padre en el aposento alto: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y pudo decir en la cruz ante el mundo, amado hermano, consumado es. La profundidad del ministerio siempre es más importante que su amplitud. Su acabamiento más importante que su alcance. Dios siempre demanda profundidad en el compromiso, bien sea el campo de servicio grande o pequeño, constante o cambiante, público o privado, y en los ojos del mundo noble o innoble. En Romanos 15, del 22 al 32, Pablo demuestra en su propia vida 6 características o elementos de su propio ministerio que debieran ser evidentes en la vida y ministerio de todo creyente que se haya comprometido a hacer la voluntad de Dios. Pueden agruparse en las siguientes categorías. Versículo 22, vemos la providencia, ¿cierto? Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Vemos allí la providencia. En los versículos 23 y 24 vemos la planeación.
Pero ahora dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Los versículos 25 al 28 vemos una prioridad, ¿cierto?, en el ministerio. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Vemos aquí también, ¿cierto?, una prioridad del ministerio de Pablo. Sigue diciendo el versículo 29. Vemos aquí una prosperidad. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Vemos prosperidad espiritual, no material. Después, el versículo 30, la primera parte, vemos propósito. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Vemos un propósito en esta parte del versículo. Después vemos la oración, ¿cierto? Desde el versículo 30, la segunda parte, hasta el 32. Que me ayudéis, dice, orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Amén. Y el último, versículo 33, ¿cierto?, del capítulo 15 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y ahí termina el capítulo. Antes de extender sus saludos personales, ¿cierto?, a varios amigos en Roma en el capítulo 16, y dar una advertencia final para estar en guardia contra aquellos que ocasionaban disensiones por sus propios fines egoístas, Pablo da esta breve pero emotiva bendición. En este capítulo, él ha hablado acerca de el Dios de la paciencia y de la consolación en el versículo 5 y de el Dios de la esperanza, versículo 13. Ahora pide que el Dios de paz sea con todos vosotros, esto es, todos los creyentes en Roma. Dios es la fuente, amado hermano, de toda paz verdadera. La paz, ¿cierto?, que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Desde el punto de vista humano, la vida de Pablo como apóstol estuvo muy lejos de ser pacífica. En lo referente a circunstancias particulares, él vivió en incertidumbre y muchas veces conmoción. Se encontró bajo una amenaza real y casi continua en contra de su seguridad y vida físicas. Y a pesar de esto, amado hermano, él conocía de una manera íntima al Dios de paz y vivió en la paz y tranquilidad reposada que Dios da a aquellos que se mantienen fieles dentro de su soberana voluntad. Amén. Y termino esta clase con la misma frase que dijo Pablo. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga, amado hermano.